Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos con respecto al funcionamiento que corresponde a lo que es el relay. Miren, el relay en sí es un dispositivo electromecánico el cual permite activar mediante un pulso o una señal, ya sea continua o variante de tiempo, activación, polarización de una bobina, el cual permite cerrar un contacto, es decir, es como si fuese un electroimán para que abra o cierre de acuerdo a la condición de la bobina, y eso permite hacer un switcheo hacia un segundo circuito, hacia una segunda parte. Existen variedad de relays. Entonces, entre ellos vean que, por ejemplo, de este fabricante Panasonic, vean que les presenta diversos tipos de polaridad. Es decir, estos son los voltajes nominales que usa la bobina en núcleo para polarizarse. Y ante ello, pues vean que también nos proporciona, por lo tanto, también tanto la corriente como la resistencia interna. Tengan en cuenta que este dispositivo siempre tiene a pesar de que es una bobina, pues tiene una conductancia. Esa conductancia significa que genera una resistencia por la superficie del conductor y por lo tanto genera pues una oposición a la corriente. Así que esa es la que nosotros necesitamos conocer para poder determinar con qué condiciones podemos polarizar este dispositivo. Entonces, si ustedes hacen la regla de prácticamente ley de Ohm con respecto a todo esa, pues así que voltajes y corrientes, van a encontrar que pues sí corresponde con respecto a la activación, ¿no? Bien, se los voy a presentar de la siguiente forma. Y ahorita lo vemos en simulación. La bobina, bueno, este dispositivo presenta la siguiente forma. Vean, este es relay. Que es un dispositivo electromecánico, el cual está formado por una bobina, ¿sí? Una bobina interna, y esto mismo por lo regular viene con 5 pines. 5 pines, lo que es un terminal común, y aquí normalmente es cerrado y normalmente abierto. Entonces, con respecto a esto, el switch viene estando de esta forma, y cuando no está polarizado el circuito, pues está en la terminal normalmente abierto, perdón. Ya sea normalmente cerrado o normalmente abierto. Por regular es normalmente abierto. Normalmente abierto. Normalmente cerrado, ¿va? Así que, de acuerdo a esto, cuando cuando corriente de la bobina es igual a 0, eh, existe una unión de TC hacia normalmente abierto. Terminal común con normalmente abierto. Pero cuando la corriente cuando fluye una corriente en la bobina, esta genera una corriente, o sea, como una corriente I1, una corriente definida. Por lo tanto, se genera un lazo entre terminal común con respecto a la terminal normalmente cerrada. Entonces, eso hace de que este switch se cambie a esta posición. De acuerdo a eso, nosotros podemos activar, vean, dado que no existe una interconexión entre estos dos, porque es un mecanismo electromecánico el que hace el accionamiento. ¿Sí? No hay una terminal que digamos que haya de ese circuito 1 a circuito 2. Entonces nosotros podemos usarlo para, por ejemplo, ya sea usarlo mediante sensores, algún dispositivo, ya sea sensor de luz, resistencia, etcétera, ¿no? El cual digamos que genera a veces de un sensor de activación, por ejemplo, que venga
vamos a colocarlo así, vamos a colocar una resistencia limitadora y la bobina a tierra, sumamos que tiene 5 volts y el switch, ¿no? El switch estaría emulando cuando exista la presencia de la variable, cuando no, está abierto. Esta es una resistencia limitadora y esta la bobina. Podríamos considerar de que esta resistencia interna es la misma que tiene pues este inductor, dado que pues el inductor por sí solo de manera ideal pues no se contempla una resistencia interna, pero ya en su modelo real toda bobina tiene una resistencia que es importante que la midan en DC para que sepan cuál es la conductancia real de este dispositivo. Entonces, cuando se cierra, pues obviamente hace esto, fluctúa corriente, y veríamos prácticamente una respuesta una respuesta RL, respuesta al escalón. Entonces, eso hace de que esta bobina se polarice, por supuesto, pero tiene un voltaje máximo y un voltaje mínimo de acción para que se pueda generar el campo electromagnético. Ese campo electromagnético va a hacer que unas placas se cierren, digamos que esta se cierre, el cual permita pues ahora sí que la conducción de la corriente. Asumamos que lo estamos conectando con una fuente de 120 voltios, aquí viene una clavija de 120 voltios RMS, y que aquí, por ejemplo, viene activado hacia una alarma. Asumamos que es una fuente, un foco a 120 volts RMS. Entonces, cuando este mecanismo se cierra, esto va a hacer de que el switch se cierre. Entonces va a permitir la conducción de la energía, sí, en ese sentido. Bueno, ese se alterna, ¿no? Sabemos que se van alternando. Y eso hace que pues, el foco esté encendido. En el momento que este switch está abierto, ¿sí?, se deja de despolarizar esta bobina y por lo tanto hace que el mecanismo quede abierto y eso haya que corte el flujo de electrones. Por lo tanto, el foco estaría cerrado. Esa es la manera en cómo funciona y para ello pues habría que conocer realmente cuáles los potenciales o las resistencias internas. En ocasiones no se saben estos valores de resistencias y había que medirlos con un multímetro. O de otra manera, ustedes pues el mismo encapsulado les dice qué valores tiene. Por ejemplo, aquí encontré en Amazon unos valores, ¿no?, de este otro fabricante. Entonces, vean que aquí nos dice que se activa con 6 volts. Sí, 6 volts. Había que verificar la nomenclatura de este elemento para ver en qué voltaje se está activando. Ya. Y que aguanta prácticamente hasta los 10 amperios, 125 volts. Sí, es lo que estaría prácticamente soportando este elemento en la parte del switch. Entonces vean que el tamaño, pues hay de activación de 3, 6, 5, 2 hasta 48 voltios. Y de acuerdo a este fabricante, pues tenemos igual de 5 hasta 48 voltios. Solo que aquí la diferencia que sí nos da con qué resistencia interna trabaja, así como la corriente necesaria. Y eso lo pueden hacer por ley de Ohm, para conocer cuál es la resistencia interna. Eso se los comento porque en simulación hay que configurarlo para poder determinar esa respuesta lo más cercana a la realidad. Así que vamos a lo que es simulador. Vea, ese es el switch, ese es el relay, esa es la manera como se está conmutando. Repito, el relay tiene 5 pines, aunque aquí parecería que son 4. Entonces, este modelo lo que me dice es que pues trabaja con los siguientes parámetros. Bueno, vámonos primero a donde localizarlo. Vean que lo podemos localizar nosotros en básico, relay. Y vean que aquí tenemos con respecto a que pues potenciales. Vean que tiene los últimos dígitos nos dicen con qué voltaje se activan. Ya, el MR pues es la matrícula del elemento. No tenemos mucho mayor detalle de ello. Vean que nada más nos proporciona, bueno, aquí hay un modelado en SPICE que nos dice cómo funciona
Bueno, y aquí nos dice, ¿no? ¿Cuál es el voltaje máximo de núcleo, voltaje de activación, voltaje de caimiento, resistencia interna de la bobina? ¿Ven? Vaya, todo es lo que nos indica pues este elemento y vean cómo está. ¿Sí? En este caso, este modelo pues implica solamente 4 pines. Así que vamos a tomarlo solamente como ejemplo, dado que pues ya vimos que contempla 5 elementos con un terminal común. Así que esto es pues el que vamos a usar nosotros para emular lo que es el relay. Para ello, fíjense que yo voy a ir a lo que es la parte de valor. A ver, permítame. Falla. Sí, a lo que es la falla. Falla con terminales. Bueno, aquí tenemos que terminales de contactor y de bobina, de núcleo. Y este relay lo voy a configurar para poder emular pues, un relay real. Para ello voy a activar las bobinas, las terminales L1 y L2. Y le voy a decir que tengo una falla de fuga. Esta falla de fuga, aquí le voy a colocar cuántos ohmios tiene esta falla de fuga. Y para ello vean que voy a emular el relay que encontré aquí de Panasonic. 6 voltios. Vean, le voy a decir que tiene una resistencia interna de 100 ohmios aproximadamente. Vamos a colocarle aquí resistencia de 100 ohmios. Eso implicaría que este elemento se va a activar con 6 volts y va a generar una resistencia óhmica de 100 y va a conducir una corriente de 60 miliamperios. Entonces, debe fluir aquí 60 miliamperios, 60 milis por los 100 ohmios, pues me da los 6 volts. Si aquí digamos que este sensor me representa 0,5 voltios, ¿ya? Esto está emulando las veces de un detector de presencia, ¿no? Detecta la presencia, de cuenta que da 5 voltios, no detecta, se abre el switch. Entonces, yo necesito ahorita, pues ahora sí que polarizar esta bobina. Y esto pues lo voy a hacer de acuerdo a las características pues que tenga esto para que se active. Entonces, si yo aquí le coloco 6 voltios, yo lo puedo hacer directamente sin necesidad de colocarle una resistencia interna, porque aquí ya lo estoy colocando implícito dentro de este modelo. Entonces, vean que si yo quito esto y le coloco 6 acá, vean que lo va a hacer de manera automática, lo que es la limitación de corriente. Vamos a medir la corriente que fluctúa aquí en esta red. Vean, ahorita el switch está cerrado, entonces me debe permitir la fluctuación de la corriente. Y pues así que si se dan cuenta, me está dando los 12 miliamperios. Cosa que pues aquí no me está respetando de cierta forma. A ver, vamos a desactivar. Vean que está desactivado y me dice que existe todavía una corriente pico, una corriente DC porque es una bobina. Lo vuelvo a activar. Vean que a pesar de eso, pues así que este dispositivo pues parece que se está activando, ¿no? Con 6 voltios. ¿Cómo sé que está activando? Bueno, aquí con respecto a este foco, pues que es de 100 watts, 100 voltios, vean que lo está activando, ¿no? Está encendiendo, apagando y eso porque es una señal variante senoidal.
Vean que todavía pues, le está costando trabajo llegar a su punto máximo. Entonces tenemos aquí unos pequeños problemas, ¿no? Lo que voy a hacer con respecto a esto, voy a emular de que tengo un voltaje mucho mayor. Supongamos 9 voltios. A ver si ahora sí me permite. Porque no lo está tomando como debe ser. Estoy diciendo que tenga 100 ohmios. 6 sobre 100, pues vean que pues me debe dar 60 miliamperios, cosa que es muy diferente. A ver si no me estoy equivocando de opción. Entonces le voy a colocar 9 voltios. Fíjense que yo aquí requiero limitar, si fuese con respecto a esta fuente, requiero delimitar esta señal un resistor interno. Vamos a configurar de qué valor sería. Si yo ya sé que tengo 6 voltios, aquí debo tener 6 voltios. Y aquí 9, pues yo sé que esta resistencia debe tener 3 voltios. 3 voltios y debe estar limitada con 60 miliamperios. Por lo tanto, esta resistencia debe tener 50 ohms para poder delimitar a la corriente que yo estoy calculando. A ver si me lo está haciendo ahora. Vean que ahora ya está funcionando de una mejor manera. Vean que la corriente que está manejando esto son 67 miliamperios, es decir, está manejando aquí una pequeña corriente pues, de fuga adicional, de pérdida entre los contactos, ¿no? Entonces, vean que yo estoy limitando con 9 voltios y voy a medir el voltaje que hay aquí en este nodo. Y me está generando 5.62 volts. 5.62 volts en lo que es la caída de tensión en la bobina interna de este relay. La otra parte no me preocupa mucho por el hecho de que pues ahora sí que está configurado de acuerdo pues a que dé más de 10 amperios, ¿no? Eso sí, si quieren colocar una carga mucho mayor, pues tendrían que verificar qué relay es ese indicado para poder aguantar esa carga, ¿sí? Para evitar que se vaya a quemar. Entonces vean que aquí pues está manejando una corriente instantánea, 67 miliamperios. La corriente en DC aquí está presentando que se está manejando un incremento. Y eso porque pues es una bobina y requiere cargarse, ¿no? Entonces por eso es que está dando esta iteración lenta. Acuérdense que también pues nosotros pues le configuramos la velocidad con que este debe pues reaccionar, actuar. Así que pues tenemos aquí casi los 6 volts de caída, bueno 5.62. Vieron que sí fue importante delimitado con una resistencia para que pueda funcionar bien. Ahora, esto, bueno, nada más para hacer hincapié, vean que al momento de que pues activa el switch, pues se polariza la bobina y permite que este switch se cierre. Este switch pues está nuevamente abierto, ¿no? Entonces, abro el switch y vean que se va a generar pues así que la apertura de este y por lo tanto se va a generar pues el corte de flujo de corriente y va a hacer que pues no. Este relay está actuando, mejor dicho, esta parte de contacto está actuando como si fuese un switch. Es lo único. Es la única función que tiene. Pero
pues tiene la ventaja de que ustedes lo pueden, vean que podemos intercambiar potenciales bajos en DC con potenciales alternas, siempre y cuando los dos circuitos estén separados, no tengan ningún terminal en común, porque si estos lo llegasen a interconectar, pues estarían generando un corto en el sistema. Entonces es lo que hay que cuidar. Ahora, con respecto a lo que es el circuito, vean que yo aquí les muestro que estoy desarrollando con respecto a esta parte de configuración fija por activación de un pulso de 5 voltios con un 2N2222. Vean que a fuerza le estoy colocando una resistencia limitadora. Siempre es recomendable colocar una resistencia limitadora para evitar de que si en algún momento se llega a dañar la bobina interna del relay, pues permita de cierta forma regular, pues ahora sí que esa caída de tensión. Digamos que sirve de cierta forma como pequeña protección, ¿no? Vean que este elemento, por ejemplo, lo estoy configurando con los siguientes valores. Debe ser con 6 voltios. Me voy a falla. Vean que lo estoy emulando con una resistencia interna de 20 ohmios. 20 ohmios tiene un potencial de 6 volts. Entonces, la corriente que debería atravesar por este circuito debe ser aproximado de 300 miliamperes. Digo, esto es nada más para efectos pues educativos, ¿no? Porque ya vimos que realmente pues estos tienen una resistencia un poco más elevada. Entonces 6 voltios y yo esto lo voy a trabajar en modo conmutación. Fíjense que esta red, si yo tengo una batería de 9 voltios y deseo pues así que polarizar todo el circuito y estaría emulando lo que es la respuesta del sensor 0,5 voltios o que ya está condicionado para 0,5. Vean que esta primera red pues es la que me interesa delimitar. Entonces, ¿cómo lo hago? Si ese tiene 6 voltios, pues esto lo voy a trabajar en corte de saturación. Recuérdense que para conmutación pues prefiero trabajar con esta polarización fija, pues porque no genera muchas pérdidas de potencia tanto en transistores como en resistencias limitadoras. Así que por ley, bueno, por mallas, ya analizas toda esta malla y tengo menos 9 voltios, menos voltaje de resistencia limitadora, más voltaje del relay, de la bobina, más los 0.3 volts que ya vimos que vendría siendo cerca de 200 milivoltios o de 100 a 200 milivoltios. El voltaje colector emisor. Y de acuerdo a eso, pues ya podemos nosotros determinar qué valor debería tener esta resistencia. Sí, que pues si son 6, vamos a tomarlo 6.2 menos 9, 2.8. Y ya vimos que pues debe pasar 300 miliamperios por este elemento y me da una resistencia aproximadamente de 9.3 ohmios. Vean que lo redondeé a 10. Ahora vamos con respecto a esta parte, que esto pues siempre, esta parte lo requiere reconocer para saber con qué tipo de alimentaciones cuentan para polarizar, activar el transistor. Ya sea que pues requiera los mismos 9 voltios y que ustedes lo activen por switch, o que su sensor esté generando 0,5 voltios, es decir, 0 o 1 lógico. Así que pues esto lo vamos a configurar con una beta mínima. En este caso les dejo a ustedes para que calculen cuál sería la beta de trabajo de este circuito. Y vean, yo aquí voy a actuar este sistema para que vean. Por último, este diodo tiene una función que va a permitir que cuando se despolarice esta bobina ya no se vaya a lo que es, bueno, no polarice inverso lo que es el transistor y evite que se queme. Así que esa corriente estaría fluctuando por este mismo camino y tratando de que se cancele con el mismo potencial, ¿sí? Con el mismo potencial de alimentación.
Entonces, vamos a ver qué voltaje nos da. Aquí vean que nos da un voltaje pues, despreciable de picoamperios, ¿no? Entonces, yo activo el switch y vean que me está generando aquí los 300 miliamperes que les había comentado en un inicio. 300 miliamperes, y por lo tanto, yo aquí estoy asegurando que estoy trabajando en la zona de saturación. Bueno, vean que aquí estoy trabajando con una corriente de base pues un poco elevada. Eso me da a entender de que tengo una beta pequeña. ¿Sí? Entonces, de cuenta que ya no sensa el objeto y vean que cómo se empieza a despolarizar, ¿no? Bueno, en este caso por acción de la simulación que lo hace con un factor de aceleración. Así que esta es la forma en cómo se trabaja lo que es un conmutador para relay. Esto para activar motores, focos, LEDs. Ya sea que tengan ambas zonas en DC o que estén trabajando con AC y DC al mismo tiempo. Así que eso sería con respecto a la polarización de relay con la configuración fija, emisor común. Bueno, cualquier duda, pregunta, pues me dejan en los comentarios en el tablón de Classroom para poder darle seguimiento. Hasta luego.